Todo sucede en tu contra. Generalmente el hecho de que la ley de Murphy exista es más bien extraño, ¿no crees? ¿Por qué razón el mundo se comporta de este desagradable modo? ¿O es solo conjetura y prejuicio? Realmente no. La tendencia está definitivamente ahí y no hay escapatoria de ese hecho. Afortunadamente el transurfing no solo descubre la razón de tal regularidad, sino que también explica cómo evitarla. La regla de transurfing funciona sin fallo, liberando a todo el que la siga de numerosos problemas de origen desconocido. Tan pronto como tú sueltes y dejes de coger al mundo por el cuello, el mundo inmediatamente se volverá amistoso y obediente. Pero si tú no vas a soltar, andarás por ahí como un imán, atrayendo todo lo de naturaleza opuesta hacia ti. Sin embargo, la ley de la mala suerte no es todo lo que hay para ello. Tan pronto como los opuestos se encuentran, su confrontación tiende a más agravación. La conocida ley de la unidad y la lucha de los opuestos, cuyo significado está en su nombre, se ha convertido ya en una escuela de conocimiento. El río Volga se vacía en el mar Caspio y el Mississippi en el Golfo de México. Pero no es todo tan simple. Hagámonos una pregunta. ¿Por qué existe realmente esta ley? Ya hemos descubierto la causa de una omnipresente unidad de los opuestos. Juntando a los opuestos, las fuerzas equilibrantes restauran el equilibrio. Entonces, ¿por qué están los opuestos siempre en un estado de lucha? Uno pensaría que debería ser al revés. Dos fuerzas opuestas colisionan, se extinguen una a otra y se calman. Pero no, los opuestos continúan en cólera uno con otro hasta que entran en lucha. Y si tú no separas a los peleones, continuará para siempre. No necesitas ir muy lejos para encontrar ejemplos. Tú mismo puedes confirmar que el mundo te pone de los nervios de vez en cuando. Por supuesto, la extensión y la naturaleza del impacto son diferentes para cada uno, pero generalmente se reduce a esto. Si en un momento dado algo es capaz de ponerte fuera de equilibrio, por algún motivo parece suceder justo en tu contra. Ocurre lo siguiente. Si estás preocupado o ansioso por algo, tus nervios se tensan, al menos parcialmente, y entonces cierto bufón aparece y empieza a saltar y a berrear, de modo que tus nervios se tensan aún más. A medida que te vas irritando, el bufón empieza a saltar por ahí aún más furiosamente. Hay muchos modos de aumentar la molestia. Pongamos que tienes mucha prisa en alguna parte y tienes miedo de llegar tarde. El bufón inmediatamente se frota las manos y exclama: «Bien, vamos allá». De ese modo, todo está funcionando en tu contra. La gente te bloquea el paso y pasea por delante pensando en sus propios asuntos, y tú luchas para encontrar un camino a través de la multitud. Necesitas rápidamente atravesar la puerta, pero una cola de perezosos se alinea literalmente frente a ti con gente que apenas mueve las piernas. Lo mismo sucede en una autopista contigo y los demás coches. Es como si todo el mundo hubiera conspirado contra ti a propósito. Por supuesto, tú puedes atribuir algo de esto a la percepción. Cuando tienes prisa, parece como si todo el mundo se enlenteciera a tu alrededor, pero hay también señales obvias. El ascensor o tu coche se rompen. El autobús llega tarde. Hay un embotellamiento de tráfico aumentando en la calle. En esos casos parece más como una objetividad malintencionada. Hay multitud de otros ejemplos. Si estás preocupado por algo y estás tenso, la gente a tu alrededor empezará a hacer precisamente las cosas que te molestan y las harán justo cuando te hubiera gustado que te dejaran en paz. Los niños empiezan a ponerse completamente desenfrenados, incluso aunque estuvieran muy tranquilos justo antes. Alguien a tu lado empezará a masticar y a tragar ruidosamente. Tropiezas con todo tipo de gente y te fastidian con sus problemas. Los obstáculos siguen chinchándote por todas partes que vas. Si estás esperando a alguien impacientemente, tendrás que esperar un largo tiempo antes de que llegue. Si no quieres ver a nadie, alguien seguro se presentará, y así sucesivamente. Y esta presión se intensifica a medida que tu molestia crece. Mientras más fuerte es tu tensión, más te molesta la gente de alrededor. Pero hay un hecho interesante. Ellos no se están comportando así deliberadamente. Incluso no se les ocurre que su comportamiento podría causar pena a alguien. ¿Qué les hace comportarse de tal modo? Hay generalmente un montón de huecos en la psicología del inconsciente.
Por extraño que pueda sonar, en la mayoría de los casos la gente es llevada por motivos subconscientes, pero incluso esto no es tan sorprendente como el hecho de que la fuerza conductora que configura los motivos inconscientes no está dentro de la psique humana, sino que es externa a ella. Esta fuerza está representada por entidades invisibles pero reales de información energética, que son creadas por la energía mental de los seres vivos y son llamadas péndulos. Se ha dicho mucho sobre los péndulos en el primer libro sobre transurfing. Ellos siempre aparecen en lugares donde puedes encontrar una buena carga de energía conflictiva. No obstante, no deberías suponer que esas entidades son capaces de conspirar y de realizar una intención consciente. Los péndulos, como las sanguijuelas, pueden sentir la polarización como una irregularidad en el campo energético e intentan morder en él, pero eso no es lo más horrible. Lo más horrible es que no solo engullen energía conflictiva, sino que de algún modo también hacen comportarse a la gente de un modo que les hará generar incluso más energía conflictiva. Los péndulos hacen todo lo que pueden para que la energía siga desbordando. Tiran de la gente por cuerdas invisibles y la gente obedece como si fueran marionetas. No está claro aún cómo exactamente los péndulos manipulan la motivación de la gente, pero lo hacen bastante eficazmente. La clara conciencia de una persona es inaccesible a los péndulos, pero ellos pueden fácilmente actuar sin eso. El subconsciente lo hará igual de bien. Por regla general, todo el mundo está en un grado variable de dormido, despierto. Hacemos muchas cosas automáticamente, de una manera relajada, sin ser someramente conscientes de lo que está pasando. Ahora mismo yo no estoy dormido y estoy claramente consciente de lo que estoy haciendo y por qué estoy haciendo esto de esta manera en particular. El nivel de conciencia es particularmente bajo cuando estamos en casa o en una multitud. Cuando estamos en casa, en privado, la necesidad de autocontrol aumentado es baja y por esa razón nos comportamos de una manera relajada, casi amodorrado. En una situación afuera, pero con un círculo íntimo de amigos, es lo opuesto. Nuestra conciencia está en su máxima actividad y está preocupada por el autocontrol. Pero en grandes reuniones, nuestras acciones pueden ser espontáneas y al mismo tiempo correlacionadas con los principales impulsos de la muchedumbre entera. Para mostrar un péndulo en funcionamiento, utilicemos el ejemplo más directo. Vas caminando detrás de un transeúnte por la calle y luego le alcanzas. Tan pronto como tú decides moverte hacia la izquierda para dejarle atrás, él da un paso en la misma dirección como si bloqueara tu camino. Tratas de pasarle por la derecha y otra vez involuntariamente se mueve en la misma dirección. ¿Qué le hace al transeúnte cambiar de dirección? Después de todo, él no puede verte. ¿Y por qué debería de preocuparse de que tú vayas a rodearle? Quizás puede de algún modo sentir que te aproximas con su espalda e inconscientemente no deje a un competidor pasar delante de él. Tal explicación parece la más lógica y sin embargo eso no es lo que está sucediendo aquí. Cuando se habla de instintos en el mundo animal, la rivalidad siempre ocurre en situaciones donde las partes opuestas están frente a frente. Un péndulo, eso es lo que provoca que el transeúnte se mueva hacia el lado. La gente camina sin pensar mucho en cómo colocar sus pasos para moverse en línea recta. En este sentido están dormidos y por tanto de vez en cuando la línea de sus pasos cambia a un lado o al otro. La motivación, esto es la elección de la dirección, yace en el subconsciente que no está siendo controlado en ese momento y de ahí que está potencialmente abierto a la influencia de un péndulo. En ese momento te aproximas al transeúnte y haces un intento de rodearlo. Esto es en esencia un conflicto, aunque sea mínimo. Con la finalidad de aumentar la energía conflictiva, un péndulo fuerza al transeúnte a dar un paso involuntariamente hacia el lado para bloquear tu paso y así agravar la situación. Aún así, un péndulo no actúa deliberadamente porque no tiene una intención consciente. Las fuerzas equilibrantes hacen su trabajo igual de inconscientemente. De nuevo me gustaría enfatizar el hecho de que aquí estamos hablando sobre ciertos procesos, el mecanismo de los cuales es aún poco claro, y no sobre el comportamiento inteligente llevado a cabo por seres llamados péndulos. Estamos solo tomando nota de manifestaciones aisladas y irregularidades del mundo de la información energética.
No tiene sentido arguir qué tipo de péndulo está operando en cualquier situación dada, de dónde viene y cómo maniobra para influirnos y qué sucede ahí realmente a nivel energético. No vamos a ser capaces de ver el sentido apropiado de todo ello. Lo único que importa es la principal conclusión siguiente. Si las fuerzas equilibrantes hacen chocar a los opuestos, entonces los péndulos hacen todo lo posible por inflamar la energía del conflicto que ha surgido. Tal es la ley del péndulo. Las interminables luchas de los péndulos, sean las filas familiares o en los conflictos armados, son todas conducidos cumpliendo esta ley. Si hay una oposición, los sucesos siguientes se desarrollarán hacia la escala del conflicto, no importa lo que ocurra, incluyendo una reconciliación temporal y decorativa. Donde la ley del péndulo está en funcionamiento, una mente racional no tiene poder. Esa es la razón por la que las acciones de individuos aislados, así como de países enteros, están muy frecuentemente más allá de cualquier sentido común. En situaciones de conflicto, los motivos de la gente están en poder de un péndulo. Y así es como obtienes el extraño efecto en el cual tus acciones pasadas parecen haber sucedido como en un sueño. ¿Dónde diablos estaba mi mente? ¿Y por qué se me metió eso en la cabeza para comportarme de ese modo? Bueno, porque actuaste sin ser consciente de lo que estabas haciendo. Solo después, cuando la conciencia no está sujeta ya a la influencia externa, los acontecimientos pueden ser adecuadamente apreciados. Los parientes y seres queridos luchan y se separan porque están convencidos de que son incompatibles. Sin embargo, hubo momentos de felicidad en que todo fue tan estupendo, y luego de repente uno de ellos cambia y se vuelve hostil. Su comportamiento de ningún modo corresponde a la manera en que era antes, hace literalmente un momento. Reconoces el cuadro, ¿no? Efectivamente, no es que nadie cambie. El hombre se comporta de un modo completamente inaceptable hacia su pareja porque el péndulo le fuerza a ello. Un péndulo controla los motivos subconscientes de individuos opuestos, y este control está encaminado a aumentar la energía conflictiva. La gente no es consciente de que se les ha hecho instigar una confrontación. Ellos pueden actuar completamente irracional e inapropiadamente. Este efecto es particularmente notable en los crímenes inexplicablemente crueles. Solo después, en el banquillo, el criminal recuerda sus acciones pasadas con perplejidad. Estaba aturdido. Y no está mintiendo. Eso es exactamente lo que sucedió. Para el propio criminal es una completa sorpresa. Para él su acto fue como un mal sueño. La gente duerme particularmente profundo si su atención está atrapada en un lazo de captura. En algunas comunidades, por ejemplo, en el ejército, una banda o una secta, se crea un cierto entorno con unas maneras particulares y un pensamiento estereotipado. Esto seda la mente humana y el subconsciente se vuelve totalmente abierto a la influencia zombificante de un péndulo. Y entonces empiezan a suceder cosas que parecen completamente incomprensibles si uno las mira desde afuera. Porque la gente mata a otra gente que son exactamente iguales que ellos con tal ferocidad, con la única motivación de que esa gente adora a otro Dios. ¿A quién molesta esto? La gente lo tiene difícil en las guerras y muere por miles, incluso cientos de miles, millones. ¿Dónde está el instinto de conservación? Luchar por riquezas y territorios es más o menos comprensible, pero ¿cómo explicas una batalla por creencias? La idea de paz es querida para todo el mundo, pero las guerras continúan teniendo lugar. La idea de un Dios es obvia, ideas de bondad, justicia, igualdad. La lista sigue y sigue. Todo el mundo tiene la imagen, no importa, el sentido común no funciona y el mal prevalece. ¿De dónde viene entonces este mal? Así es, los péndulos son la fuente universal del mal. Solo se necesita emplear un poco de tiempo observando y se volverá absolutamente claro. Independientemente de cuál sea la relación entre dos fuerzas opuestas, todo se mueve hacia aumentar la energía conflictiva. Incluso si la lucha se extingue, el receso durará solo un corto tiempo y el conflicto estallará con nueva fuerza a continuación. Por supuesto, hay diferentes tipos de péndulos y son destructivos en un grado variable. Muchos de ellos son bastante inofensivos. El péndulo del transurfing, por ejemplo, es esencial para hacer pensar a tanta gente como sea posible qué es lo que está pasando en realidad. No estoy hablando de liberarte completamente de todos los péndulos, dudo incluso que eso sea posible.
Lo más importante es no ser una marioneta y actuar conscientemente, de modo que puedas sacar partido de esas estructuras. Pero ¿cómo librarse de su influencia? Despierta y hazte consciente del modo en que un péndulo está intentando manipularte. Entender qué está pasando es ya la mitad de la batalla. El poder de la influencia de un péndulo está en proporción inversa al conocimiento consciente. Tiene poder sobre ti mientras estés durmiendo despierto. Primero que todo, no tomes parte en las batallas destructivas de los péndulos si tú personalmente no tienes necesidad de ello. Cuando estés en una multitud, necesitas bajar de la escena de acción al auditorio, dar la vuelta y despertar. ¿Qué estoy haciendo aquí? Soy consciente de lo que está pasando. ¿Para qué necesito esto? El despertar del sueño debe estar precisamente articulado como se mostró arriba. Ahora mismo no estoy dormido y estoy claramente consciente de lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo de este modo en particular. Si te provees de tal constancia de la situación, todo estará bien, pero si no, entonces en cualquier situación conflictiva, incluso la más minúscula, serás una marioneta. Las cosas son más complicadas cuando hay algo que te molesta. En ese caso, el bufón saltará por ahí mientras tus nervios se tensan. Esto habitualmente significa que un péndulo ha captado tu atención en un lazo de captura. Para liberarte del péndulo necesitas volverte indiferente, pero eso es más fácil de decir que de hacer. Por ejemplo, los vecinos te están molestando con música que tú realmente odias. Tu tarea es desengancharte del péndulo de cualquier manera posible, pero obligarte a refrenarte de reaccionar es prácticamente imposible. No tiene sentido intentar reprimir tus emociones. En su lugar, deberías dirigir tu atención hacia otra cosa. Intentar oír tu propia música, pero no demasiado alto, solo lo suficiente alto para no oír la música de los vecinos. Encuentra otros modos de distraerte. Si te las arreglas para ocupar tus pensamientos con otras cosas, tus vecinos se callarán. El mismo mecanismo funciona en otros casos. Si el bufón está saltando, eso significa que tu atención ha sido atrapada en un lazo de captura. Has sido atraído al juego de un péndulo con el fin de aumentar la energía conflictiva. Para liberarte del lazo de captura tienes que desconectar tu atención.